El millonario recibe ayuda de una niña médica en el último segundo y vive un momento inolvidable en la mansión de luces deslumbrantes y paredes que susurran secretos. Hugo, el millonario más odiado y admirado de la ciudad, caía al borde de la muerte. La fiesta de gala que él mismo había organizado se había convertido en un infierno imprevisto. Risas falsas y copas de cristal chocando quedaron atrapadas en un silencio pesado cuando, de repente, Hugo se desplomó en medio del salón como si el mundo se hubiera roto bajo sus pies. El rugido confuso de la multitud se volvió un caos ensordecedor. Gritos de pánico, tacones corriendo, cuerpos empujándose para escapar, los sirvientes paralizados, los invitados congelados en su lujo. Todos parecían incapaces de creer lo que veían. El hombre egoísta que había ignorado a tantos ahora yacía indefenso, con el rostro lívido y un hilo de sangre manchando su camisa cara. Pero entonces apareció Beatriz, una joven médica que ni siquiera parecía. Su pecho aplastado, la desesperación evidente en cada latido irregular. Su respiración apenas un murmullo atrapado entre la vida y la muerte. La gente se apartaba, incapaz de entender cómo una chica tan sencilla osaba tocar al hombre más inaccesible de la ciudad. ¿Quién es ella?, susurraban. ¿Por qué lo ayuda? Mientras la joven trabajaba, intentaba darle aire, presionaba el pecho con un ritmo que era a la vez firme y suave. Consciente de que estaba enfrentando algo más que un accidente, Hugo no solo luchaba contra la muerte, luchaba contra un espejo cruel que le devolvía el reflejo de todos sus errores, su egoísmo, sus injusticias, su indiferencia hacia quienes habían quedado aplastados bajo su fortuna. Pero mientras los segundos corrían con una intensidad que se sentía tangible, algo más ocurrió. Voces del pasado emergieron entre el murmullo. Secretos familiares que nadie se había atrevido a mencionar. Rumores que hablaban de traiciones ocultas, de la madre de Hugo desaparecida bajo circunstancias misteriosas. Y en ese instante, Beatriz detectó una conexión inesperada. Su propia familia estaba más ligada a ese pasado oscuro de lo que ella imaginaba. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los ojos de Hugo, abiertos a medias, parecían buscar algo más allá del dolor, buscando una luz o un perdón que nunca había considerado. Beatriz sabía que ese era el momento para hablar, para confrontar esa sombra que rondaba a Hugo desde siempre. Pero también sabía que podría ser su última oportunidad. ¿Podrá Hugo elegir cambiar, dejar atrás el egoísmo que le ha consumido, o sucumbirá a las cadenas invisibles de sus propios errores? ¿Y Beatriz logrará salvar no solo su vida, sino también su alma, enfrentando al pasado que los une de formas inesperadas? La mansión, testigo silencioso, parecía contener el aliento, mientras la batalla entre la muerte y la redención apenas comenzaba. Oye, y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. El caos seguía desatado. Beatriz, con sus manos temblorosas pero decididas, intentaba mantener la respiración de Hugo entre los límites de la vida. Su pecho se hundía y emergía. Una pelea cruda contra la muerte, que se sentía más cercana con cada segundo que pasaba. La multitud, agitada, murmuraba y retrocedía, temerosa de la tragedia que se desplegaba en el centro del salón. Algunos se cubrieron la boca, otros sacaron sus teléfonos, pero nadie hacía nada. Nadie se atrevía a ayudar. «Vamos, respira. Tienes que luchar», decía ella, como si sus palabras
pudieran atravesar la barrera de la muerte. Pero en ese momento crítico, cuando el silencio lo envolvía todo, un grito desgarrador rompió el aire. Era Clara, la socia más cercana de Hugo, quien apenas había pasado por la mansión, y ahora estaba mirando incrédula. Su rostro se tornó blanco como el papel. «No, no, no, Hugo, cielo, por favor», suplicó, sus ojos llenos de lágrimas. Beatriz desvió la mirada hacia Clara, confundida por la angustia genuina de la mujer. Entonces sintió un escalofrío en su espalda. Algo más que el peso de la responsabilidad. De repente, el aire se volvió denso, casi pesado. Clara se acercó, y en ese instante, algo oscuro emergió de las sombras. Un hombre, desconocido y encapuchado, hizo su entrada a la fuerza. Todos los ojos se giraron hacia él. El murmullo de la multitud se transformó en susurros nerviosos. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó alguien en voz baja. El misterioso intruso avanzó con pasos firmes. Su figura se recortaba de manera amenazante contra las luces parpadeantes de la fiesta. Sin previo aviso, el extraño se detuvo frente a Hugo, y eso fue lo que hizo que Beatriz sintiera que el corazón se le detenía. «No puede morir todavía», dijo el encapuchado, su voz profunda resonando en el salón. «Necesito que viva para que se revele la verdad». La multitud contuvo el aliento. «¿Qué verdad?». El intruso sacó un objeto del bolsillo, un pequeño medallón, que brilló intensamente con la luz de los candelabros. «Déjame explicarte», continuó, su voz ahora cargada de una mezcla de desesperación y determinación. «Tu madre, Hugo, ella estaba involucrada en algo más grande de lo que crees. Tu vida, sus decisiones, todo ha sido parte de un plan. Y si mueres ahora, habrá consecuencias que no podemos imaginar». Beatriz sintió que el tiempo se había detenido. El rostro de Hugo era una mezcla de sorpresa y «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?», balbuceó Clara, incapaz de entender, pero aún así irrefrenable en su deseo de proteger a Hugo. Los murmullos de la multitud prominente se transformaron en un clamor inquieto. La electricidad en el aire era palpable. Beatriz se inclinó un poco más cerca de Hugo, buscando su mirada perdida. «Hugo, ¿sabes algo de esto?». Pero la respuesta nunca llegó. En ese instante, el encapuchado se acercó más, y la luz bañó su rostro, revelando una expresión que dejó a todos en estado de shock. El hombre no era un extraño para Beatriz. Su mente se llenó de imágenes del pasado, recuerdos que había tratado de ocultar. Era Joaquín, un antiguo amor que había desaparecido en un torbellino de confusión años atrás. El mismo Joaquín que había estado relacionado con los oscuros secretos de su propia familia. «Hugo», exclamó Beatriz, ahora comprendiendo más de lo que nunca imaginó. Esto no es solo una coincidencia. Tus errores, mis errores, están entrelazados. Tu madre, mis padres. Los secretos que nos rodean son peores de lo que pensamos». La revelación se cernía en el aire como una tormenta inminente, y el eco del impacto fue tan fuerte que parecía merecedor de una ola de gasts. Todos estaban en estado de alerta, y la mansión, de más de ser un bastión de opulencia, comenzaba a parecer un oscuro laberinto de verdades ocultas. ¿Podrían Hugo y Beatriz lidiar con un pasado tan revuelto mientras luchaban por un futuro incierto? ¿Sería suficiente la conexión que estaban descubriendo entre ellos para sanar las heridas de un legado desgastado por el tiempo? El silencio era abrumador, como si cada persona en el salón hubiera sido atrapada en una burbuja de tensión. Nadie se atreve a moverse, pero el tiempo parecía congelarse. En medio de sus gritos de aliento, el encapuchado ahora se había vuelto el centro de atención. «Tu madre». La voz del extraño retumbaba en el aire, y las palabras hacían eco, aunque no en el sentido que todos deseaban. «Ella necesita ser encontrada,
Pero para eso, Hugo, tanto tú como Beatriz deben saber la verdad. Y la verdad es que todo lo que creías saber sobre tu vida es una mentira. Las palabras de Joaquín, el misterioso intruso, eran como un martillo rompiendo el hielo, pero la realidad que desataban concordaba con la de un sueño. Beatriz sintió un sudor frío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué has hecho?», preguntó, su voz apenas un susurro. Hugo, por su parte, parecía irse adentrando en un abismo de confusión. «No, no puede ser», murmuró, sus ojos llenos de miedo y rabia. «¿Por qué revelas esto ahora?». De repente un grito desgarrador resonó en la habitación. Era Clara, que estaba al borde de la locura. «Basta. No tienes derecho a hablar así». Ella avanzó, intentando proteger a Hugo, pero el miedo pintaba su rostro. «Si alguien tiene algo que decir, soy yo». Clara se veía frágil, como si cualquier momento pudiera romperse. Pero Joaquín simplemente la ignoró, su mirada fija en Hugo. «Tienes que escucharlo. Hay mucho más en juego aquí de lo que crees. Todo ha sido manipulado, desde tu fortuna hasta tu historia familiar. Tu madre fue una pieza clave en un juego que no eligió. Y lo que a ella le pasó está entrelazado con tu destino». Las palabras flotaron en el aire cargado de tensión, como relámpagos antes de una tormenta. Sin embargo, el giro impactante no llegó hasta el momento en que el encapuchado se hizo a un lado, revelando tras su capucha un rostro que heló la sangre de todos los presentes. Era una mujer, con ojos oscuros que irradiaban una mezcla de dolor y determinación. «Soy Teresa», dijo, alzando la voz, «la madre de Hugo». Un murmullo colectivo estalló. La incredulidad llenaba el salón. La mirada de Hugo se desvaneció. «¿Cómo es posible? Tu madre desapareció». Beatriz apenas pudo pronunciar antes de que la mujer interrumpiera. «Desaparecí para protegerlo», explicó Teresa con desesperación. «Todo esto fue planeado. Tu vida no es lo que parece, Hugo. Si no actúas ahora, no solo perderás tu vida, perderás también la posibilidad de conocer quién realmente eres». Beatriz sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El aire se volvió espeso, y la presión en su pecho era casi insoportable. «Esto no está bien», pensó. Pero antes de que pudiera procesar ese torrente de emociones, un ruido ensordecedor resonó desde afuera. El sonido de cristales rompiéndose. Todo el mundo giró hacia la entrada, y allí, a través de la enorme puerta de la mansión, un grupo de hombres armados estaba irrumpiendo en la fiesta. El caos estalló en un instante. Los gritos se mezclaron con los ecos de la inminente tragedia. Beatriz tomó a Hugo del brazo. «Vamos». Ella sabía que el tiempo se terminaba. «No, Beatriz». Él balbuceó, la confusión aún atrapada en su rostro. Pero las sombras de su pasado, aquellas que intentaban atraparlo, se arremolinaban a su alrededor. Las puertas de su vida estaban alegadas, y cada revelación, cada secreto a la vista, solo hacía que dudar más de lo que se creía saber. El momento culminante llegó cuando el intruso encapuchado habló nuevamente. «No está terminado. La verdad debe salir a la luz antes de que sea demasiado tarde». Mientras los hombres armados avanzaban, Beatriz miró los ojos perdidos de Hugo. ¿Sería este el final o solo el comienzo de un juego aún más complejo? El tiempo se desmoronaba, y la salvación era un hilo que pendía de un hilo. La tensión en el aire estaba tan cargada que Beatriz podía sentirla en cada uno de sus nervios. La multitud seguía emitiendo murmullos, todos mirando a Joaquín y a la mujer que se había presentado como Teresa. Cada segundo que pasaba,
Sentía que el tiempo se rompía. Hugo, paralizado entre la confusión y el horror, tenía los ojos fijos en su madre, como si recién despertara de un largo sueño. «¿Cómo puedes estar aquí?», balbuceó, su voz temblorosa, la incomprensión calando hondo en su ser. «Todo este tiempo he estado cerca, pero jamás creí que el destino nos llevaría a este punto», explicó Teresa, mientras una lágrima caía de su mejilla. «Debo contarte lo que realmente sucedió, pero tú, Hugo, tienes que estar dispuesto a escuchar». Fue justo en ese instante cuando la puerta principal se destrozó. Los hombres armados entraron en la mansión como un torrente, con gritos y tiros resonando. El miedo se adueñó de la sala. Gritos llenaron el aire, mezclados con el eco del cristal roto. Beatriz pudo ver el pánico desbordarse mientras los invitados se lanzaban hacia todas partes, buscando escapar. «Hugo, ven», gritó Beatriz, intentando arrastrarlo a un rincón seguro. Pero Hugo estaba inmóvil, atrapado entre la revelación de su madre y la amenaza que los rodeaba. «No, Beatriz, ellos», comenzó Hugo, pero fue interrumpido por el ruido aterrador de pasos pesados acercándose. De pronto, Joaquín también saltó a la acción, de un solo movimiento empujando a Teresa detrás de él como si pudiera protegerla de la tormenta que se cernía. «No los dejen salir», ordenó uno de los hombres, con voz grave, mientras su mirada iba de Hugo a Teresa, revelando un terror. Beatriz sintió que el pánico la invadía. Con un horizonte de tragedia por delante, un súbito pensamiento la atravesó. La verdad. Si esto es lo que siempre ha estado oculto, esto es la oportunidad de Hugo de cambiarlo todo. Pero en medio del caos, un grito desgarrador detuvo el tiempo. Clara, la socia de Hugo, se había lanzado hacia adelante, enfrentándose a los hombres armados. «No, por favor, no, no lo toquen», suplicaba su voz potente y llena de desesperación. En un instante, todo se volvió confuso. Alguien disparó. El sonido resonó como un trueno, y Beatriz vio un destello metálico. Clara se había interpuesto entre uno de los hombres y Hugo. «No», gritaron todos a la vez, y en un movimiento de horror, el tiempo pareció ralentizarse. Clara cayó al suelo, su cuerpo sin vida se desplomó. La multitud estalló en gritos de pánico. Beatriz sintió que el aire se le escapaba. «No, no, no». Con lágrimas en los ojos, miró a Hugo, cuya expresión se tornó un mar de confusión, dolor y furia. De repente un estruendo más violento resonó en la mansión. Uno de los hombres, un rostro inconfundible para Beatriz, un viejo conocido de su pasado, su hermano desaparecido, apareció tras el grupo armado. El shock era palpable. Su hermano nunca había sido parte de esto. «Ha llegado el momento, Beatriz», dijo, con una voz helada que resonaba como un eco del pasado. «Nos hemos perdido en esta red de mentiras y secretos, pero ahora todo puede cambiar. Las revelaciones ya no eran solo de un hombre en la cuerda floja entre la vida y la muerte, sino de una red de traiciones interconectadas. Tú», susurraba un eco en la mente de Beatriz. La verdad quebró la ilusión. El rostro de Hugo, ahora más confundido que antes, se tornó oscuro al mirarla. «¿Cómo es que tú, Beatriz comprendió que su historia y la de Hugo habían estado entrelazadas desde el principio, pero nunca pensó que el hilo se convertiría en una soga. Mientras el caos continuaba girando a su alrededor, el destino de todos los ojos estaban fijos en Teresa, la madre que había estado perdida por tanto tiempo, y la atmósfera estaba cargada de confusión. Pero el caos no cesó. Cada segundo, el sonido de los hombres armados vibraba en las paredes lujosas de la mansión.
La amenaza inminente era casi palpable. «Hugo, escucha». Teresa alzó la voz, pero el miedo era un ladrón que robaba la atención de todos. Clara, tendida en el suelo, dejaba un rastro de horror que teñía la escena con angustia. Beatriz miró a Hugo. Sus ojos estaban llenos de preguntas. La confusión y la desesperación lo mantenían inmóvil. «Hugo, debemos irnos», gritó Beatriz, el corazón latiéndole con fuerzas. Sin embargo, él seguía anclado, una sombra de remordimiento cubriendo su rostro. «¿Qué está pasando?», murmuró entre dientes. «¿Por qué ella ahora?» «Nos están atacando», replicó Joaquín, haciendo un movimiento rápido para proteger a Teresa. «Debemos salir de aquí, ahora». Los hombres armados estaban acercándose, voces fuertes y órdenes que retumbaban contra las paredes. «No dejen a nadie escapa». Parecía resonar con cada latido, un rugido que llenaba la sala de terror. Las sirenas de la policía, como un eco lejano, se hacían más claras. Aún así estaba claro que intentaban alcanzar la verdad. El tiempo estaba en contra de todos. De pronto, un destello. Beatriz sintió que el aire se helaba. Un hombre apareció, la mirada dura como un rayo que cae en el desierto. Era un extraño, pero una parte de ella lo reconocía. «¡Alto! ¡Detente!», le gritó, intentando cortar la tensión. «Es él», dijo ella, señalando al intruso. «Él está detrás de todo esto». El hombre que había irrumpido en la fiesta y que había dado rienda suelta al caos miró fijamente a Hugo. «Eres solo una pieza de esto», vociferó. «No tienes idea de la tormenta que se viene. Tu madre tiene lo que siempre quisieron. Es el momento de que el mundo lo sepa». «¿Qué?», preguntó Hugo, el sudor empapando su frente. Aunque se aferraba a la realidad, ésta se desmoronaba como un castillo de cartas. «Te engañaron. Todo ha sido un juego». El extraño comenzó a despojarse de su chaqueta, revelando un dispositivo brillante, y el pánico se apoderó de Beatriz cuando entendió lo que significaba. «Si no encontramos la verdad ahora, perderemos todo». Y entonces, en un giro inesperado, un grito resonó de las profundidades de la mansión. «¡Mamá! ¡Ayúdame!». Sí, la voz de un niño pequeño atravesó la confusión. Todos se congelaron. El terror de un niño trajo el caos al silencio. «Él es tu hijo», gritó Teresa, con lágrimas en los ojos. La revelación era como un sismo que sacudía el suelo bajo sus pies. «Tú eres el padre, Hugo». Hugo se quedó helado, el mundo girando como una montaña rusa fuera de control. Los murmullos se transformaron en un grito de horror colectivo. Beatriz sintió cómo el aire se le escapaba. «Esto no puede ser», dijo, su voz un hilo tembloroso de incredulidad. Cada palabra caía como piedras en un lago tranquilo. «Sí, él es tu hijo», insistió Teresa, mirándolo intensamente, cada palabra construyendo un laberinto de posibilidades. Todo fue una trampa, un secreto que todos han tratado de ocultar. Las revelaciones se entrelazaban con pólvora debajo de la superficie. Hugo, con la mente en una tormenta, comprendía que su vida jamás volvería a ser la misma. Aferrando sus sentimientos, vio la forma en la que Beatriz lo miraba, una expresión de compasión y al mismo tiempo desesperación. «Esto no se puede resolver aquí. Necesitamos salir», dijo él, retrocediendo hacia Beatriz. Pero antes de que pudieran moverse, un destello brillante estalló desde el dispositivo que el extraño tenía en sus manos. Con un giro inesperado, una explosión resonó, enviando escombros por todo el salón, y justo en ese instante, el suelo cedió. La línea entre la lucha y la supervivencia se desdibujó. Gritos, llantos, luz y sombras se mezclaron en un caos abrumador. Beatriz sintió que todo se desmoronaba, y el último pensamiento que le cruzó fue:
¿Sobrevivirán a esta tormenta y podrán descubrir la verdad en medio del caos? Mientras todo se oscurecía y la realidad se precipitaba, el futuro de todos colgaba de un hilo. Y la verdad, esa verdad desconocida por años, apenas comenzaba a revelarse. El estruendo de la explosión resonó en la mansión como un trueno que quebraba el aire. El caos se desató en 1000 direcciones. Gritos, llantos y el sonido violento de pasos apresurados llenaron la sala. Beatriz se cubrió los oídos. El estruendo era ensordecedor. Todo lo que había creído verdad se desmoronaba ante sus ojos. «Hugo, mira». Su voz apenas se escuchó. En medio del humo, la figura de Clara yacía inmóvil en el suelo. Su rostro pálido contrastaba con el rojo de la sangre que comenzaba a extenderse. La escena era un cuadro de horror. Cada segundo, un puñal en el corazón de los P. Beatriz sintió un nudo en la garganta y el peso del miedo la aplastaba. «¡Clara!», gritó Hugo, avanzando con desesperación. Pero cuando se agachó, el tiempo parecía congelarse. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. «Él es tu hijo, su hijo». La revelación lo golpeó como un rayo, y sus ojos llenos de dolor miraban a Beatriz, buscando respuestas. «Siguiente», rugió uno de los hombres armados, apuntando con su arma hacia ellos. La multitud se dispersó. Gritos de pánico rebotaban, y el aire se volvió opresivo. Beatriz tiró de Hugo hacia un rincón, pero él estaba congelado, mirando el cuerpo de Clara. «Hugo, tenemos que irnos», insistió. Pero solo pudo ver el caos reflejado en su mirada. Fueron segundos eternos. La realidad se colapsaba, y la angustia llenaba la habitación. Entonces, de repente, un nuevo estruendo cortó el aire. Las puertas traseras de la mansión se abrieron de golpe. Un grupo de personas ingresó, pero no eran los refuerzos de la policía. Eran agentes encubiertos, vestidos de negro, con unos auriculares en la oreja. «¡Por la ley, al suelo!», gritaron haciendo que todos se agacharan, desatando más desesperación. Beatriz sintió un golpe helado en su corazón. Entre los nuevos intrusos, reconoció una figura familiar. «No, no puede ser», murmuró asombrada. Era su hermano, Miguel, el que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Su corazón palpitaba con una mezcla de alegría y terror. «¿Miguel?», exclamó, todavía incrédula. Pero él no la miró. Su atención estaba fija en Hugo. «Esto es por tu madre, ¿no es así?», dijo Miguel, haciendo un gesto que sorprendió a todos. Su voz era dura, como un ladrillo. «Tu madre sabe más de lo que piensas». «¿Qué?». Hugo estaba completamente confundido. Cada palabra que salía de la boca de Miguel era un rompecabezas que se desenlazaba ante sus ojos. «¿Sabes algo de ella?». «Sí», rugió Miguel. «Es parte de todo esto. Ella sabía que un día volvería y tendría que intervenir. Y si no haces lo correcto, todos pagarán las consecuencias». La tensión en la sala se intensificó. El caos se transformó rápidamente en confusión. Las pistolas apuntadas, los hombres armados y el intercambio de palabras que cortaban el aire como cuchillas. «Hugo, escucha». La voz de Beatriz se alzó por encima de los ecos de gritos. Algo en su interior le decía que esta situación, esta revelación, iba mucho más allá de lo que parecían ser relaciones y secretos familiares. Y entonces, en un giro inesperado, Miguel hizo un movimiento brusco hacia adelante y bajo la presión del caos tiró un dispositivo al suelo. Una nube de gas y humo cubrió la sala, envolviendo a todos en una bruma espesa. Entonces todo se volvió negro. Beatriz cayó al suelo, sin poder respirar, rodeada de murmullos ahogados. Se sentía como si el mundo se hubiera desvanecido. La última imagen que tuvo
fue el rostro de Hugo, buscando a su madre. Pero luego el silencio lo cubrió todo, y los gritos se mezclaron con el eco del caos. Un instante después, el gas comenzó a disiparse. Lentamente, la oscuridad dio paso a una luz tenue. Beatriz se levantó, sintiendo un mareo abrumador. «¡Hugo!», gritó, pero la voz no le respondió. Era un vacío completo. Donde antes había risas y lujos, había un silencio helado. Beatriz miró a su alrededor y se dio cuenta de que la sala estaba vacía. Solo había escombros y el eco de la tragedia. Pero antes de que pudiera procesar la situación, un sonido agudo interrumpió sus pensamientos. Una voz familiar y profunda resonó a sus espaldas. «¿Creíste que era real? Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo esto era parte de un plan? Un plan para revelar la verdad». La figura oscura que emergió entre los escombros recordaba a alguien que había tratado de olvidar. Las revelaciones se entrelazaban en su mente como un laberinto. Todo lo que creía saber se desmoronaba, y las cortinas del escenario de su vida se aclaran. La verdad, esa verdad que nunca imaginó, se estaba desenrollando frente a ella, amenazando con decir más. ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Y qué significaba el regreso de su hermano? Beatriz sintió que se le encogía el estómago. En medio del caos, el juego apenas comenzaba, y las cartas estaban sobre la mesa. ¿Sería capaz de enfrentar la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse? La tensión aumentaba, y el tiempo ni se detenía. La respuesta estaba a la vuelta de la esquina. El estruendo de la explosión resonó en la mansión como un trueno que quebraba el aire. El caos se desató en 1000 direcciones. Gritos, llantos y el sonido violento de pasos apresurados llenaron la sala. Beatriz se cubrió los oídos. El estruendo era ensordecedor. Todo lo que había creído verdad se desmoronaba ante sus ojos. «¡Hugo, mira!», su voz apenas se escuchó. En medio del humo, la figura de Clara yacía inmóvil en el suelo. Su rostro pálido contrastaba con el rojo de la sangre que comenzaba a extenderse. La escena era un cuadro de horror. Cada segundo un puñal en el corazón de los presentes. Beatriz sintió un nudo en la garganta y el peso del miedo la aplastaba. «¡Clara!», gritó Hugo, avanzando con desesperación. Pero cuando se agachó, el tiempo parecía congelarse. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. «Él es tu hijo». ¿Su hijo? La revelación lo golpeó como un rayo, y sus ojos llenos de dolor miraban a Beatriz, buscando respuestas. «¡Siguiente!», rugió uno de los hombres armados, apuntando con su arma hacia ellos. La multitud se dispersó. Gritos de pánico rebotaban y el aire se volvió opresivo. Beatriz tiró de Hugo hacia un rincón, pero él estaba congelado, mirando el cuerpo de Clara. «Hugo, tenemos que irnos», insistió, pero solo pudo ver el caos reflejado en su mirada. Fueron segundos eternos. La realidad se colapsaba y la angustia llenaba la habitación. Y entonces, de repente, un nuevo estruendo cortó el aire. Las puertas traseras de la mansión se abrieron de golpe. Un grupo de personas ingresó, pero no eran los refuerzos de la policía. Eran agentes encubiertos, vestidos de negro, con unos auriculares en la oreja. «Por la ley, al suelo», gritaron, haciendo que todos se agacharan, desatando más desesperación. Beatriz sintió un golpe helado en su corazón. Entre los nuevos intrusos, reconoció una figura familiar. «No, no puede ser», murmuró, asombrada. Era su hermano, Miguel, el que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Su corazón palpitaba con una mezcla de alegría y terror. «¿Miguel?», exclamó, todavía incrédula. Pero él no la miró. Su atención estaba fija en Hugo. «Esto es por tu madre, ¿no es así?»,
dijo Miguel, haciendo un gesto que sorprendió a todos. Su voz era dura, como un ladrillo. Hugo, tu madre sabe más de lo que piensas. ¿Qué? Hugo estaba completamente confundido. Cada palabra que salía de la boca de Miguel era un rompecabezas que se desenlazaba ante sus ojos. ¿Sabes algo de ella? Sí, rugió Miguel. Es parte de todo esto. Ella sabía que un día volvería y tendría que intervenir. Y si no haces lo correcto, todos pagarán las consecuencias. La tensión en la sala se intensificó. ¿Qué consecuencias?, preguntó Beatriz, el miedo incrustándose en su pecho. Esto es más grande de lo que creen, continuó Miguel, su mirada implacable. Tu madre no solo desapareció. La historia que te contaron fue mentira. Todo está conectado a un secreto oscuro que puede destruirlo todo. Hugo se quedó helado, sus ideales sobre su madre estallando en 1000 pedazos. Pero antes de que pudiera procesar esa información, un estruendo resonó en el fondo de la mansión, y un grupo de hombres armados cruzó la puerta, pero de manera diferente. Llevaban una insignia que clamaba autoridad. ¡Alto! Robaron del lugar, disparando balas hacia el aire, y el sonido de los tiros retumbaba como un eco feroz. ¡Hugo, corre!, gritaron desde el fondo. Pero él no se movía, atrapado entre la revelación y la realidad. Beatriz se puso en medio, herida en el corazón. «Llevémoslo, Miguel». En ese instante todo se desvaneció, y Miguel miró a su hermano. «Hugo, escucha. A tu madre le hicieron un trato. El precio fue tu vida». Todos se quedaron helados. En medio del caos, la verdad emergía, revelando un lazo aún más oscuro. «¿Qué?», balbuceó Hugo, sintiendo que el suelo se desvanecía debajo de sus pies. Una sombra salió de las últimas puertas, una figura erguida que parecía haberse materializado de la niebla. Era Teresa, pálida y con el rostro demacrado. «Hugo, no creas lo que te dicen». Su voz resonó con una mezcla de desesperación y miedo. «Mamá», dijo Hugo, su rostro distorsionado entre la confusión y la ira. «¿Por qué?». Pero ahora no había respuestas. Había solo un mar de palabras y un caos sin fin. Beatriz sintió que el aire se le iba, atrapada en el torrente de emociones. Esto no puede ser. Y como si el universo estuviera en su contra, la escena se oscureció de nuevo. Las luces parpadeaban, y un grito desgarrador llenó el aire. Todo había cambiado en un instante. ¿Qué implicaba realmente el trato que había hecho Teresa? ¿Hugo era una pieza de este juego más allá de lo que entendía? La historia que creían conocer colapsaba, y la batalla por la verdad apenas comenzaba. El estruendo de la explosión resonó en la mansión como un trueno que quebraba el aire. El caos se desató en 1000 direcciones. Gritos, llantos y el sonido violento de pasos apresurados llenaron la sala. Beatriz se cubrió los oídos. El estruendo era ensordecedor. Todo lo que había creído verdad se desmoronaba ante sus ojos. «Hugo, mira». Su voz apenas se escuchó. En medio del humo, la figura de Clara yacía inmóvil en el suelo. Su rostro pálido contrastaba con el rojo de la sangre que comenzaba a extenderse. La escena era un cuadro de horror. Cada segundo un puñal en el corazón de los presentes. Beatriz sintió un nudo en la garganta, y el peso del miedo la aplastaba. «¡Clara!», gritó Hugo, avanzando con desesperación. Pero cuando se agachó, el tiempo parecía congelarse. Las palabras de Teresa resonaban en su mente. «Él es tu hijo». ¡Su hijo! La revelación lo golpeó como un rayo, y sus ojos llenos de dolor miraban a Beatriz, buscando respuestas. «¡Siguiente!», rugió uno de los hombres armados, apuntando con su arma hacia ellos. La multitud se dispersó. Gritos de pánico rebotaban y el aire se volvió opresivo.
Beatriz tiró de Hugo hacia un rincón, pero él estaba congelado, mirando el cuerpo de Clara. «Hugo, tenemos que irnos», insistió, pero solo pudo ver el caos reflejado en su mirada. Fueron segundos eternos. La realidad se colapsaba y la angustia llenaba la habitación. Y entonces, de repente, un nuevo estruendo cortó el aire. Las puertas traseras de la mansión se abrieron de golpe. Un grupo de personas ingresó, pero no eran los refuerzos de la policía. Eran agentes encubiertos, vestidos de negro, con unos auriculares en la oreja. «¡Por la ley, al suelo!», gritaron, haciendo que todos se agacharan, desatando más desesperación. Beatriz sintió un golpe helado en su corazón. Entre los nuevos intrusos, reconoció una figura familiar. «No, no puede ser», murmuró, asombrada. Era su hermano Miguel, el que había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Su corazón palpitaba con una mezcla de alegría y terror. «¿Miguel?», exclamó, todavía incrédula. Pero él no la miró. Su atención estaba fija en Hugo. «Esto es por tu madre, ¿no es así?», dijo Miguel, haciendo un gesto que sorprendió a todos. Su voz era dura, como un ladrillo. «Hugo, tu madre sabe más de lo que piensas». «¿Qué?». Hugo estaba completamente confundido. Cada palabra que salía de la boca de Miguel era un rompecabezas que se desenlazaba ante sus ojos. «¿Sabes algo de ella?». «Sí», rugió Miguel. «Es parte de todo esto. Ella sabía que un día volvería y tendría que intervenir. Y si no haces lo correcto, todos pagarán las consecuencias». La tensión en la sala se intensificó. «¿Qué consecuencias?», preguntó Beatriz. El terror se apoderaba de ella. De repente, un grito se escuchó desde la entrada. «Miguel, no juegues con fuego». Era la voz de una mujer, y al mirar, todos quedaron paralizados. Desde la sombra emergió una figura que les robó el aliento. Era la madre de Hugo, Teresa, pero ya no parecía la mujer desaliñada y perdida. Tenía un aire de autoridad, imponente, y sus ojos ardían con un fuego inusual. «¿Qué estás diciendo?». Miguel tropezó con su propia incredulidad. Teresa dio un paso al frente. «Siempre creyeron que desaparecí para proteger a Hugo, pero la verdad es que yo soy la jefa de una organización secreta. Luchamos contra un sistema que controla la vida de muchas personas. Yo los protegí de cosas que ni imaginan». Hugo retrocedió, la angustia dislocando cada parte de su ser. «No, no puede ser. Eres mi madre, Teresa. No necesito ninguna historia de justificación». Pero Teresa continuó sin detenerse. «Lo que te revelo ahora cambiará todo. Hay un mito en nuestra familia, una historia de poder y traición que nos persigue desde siempre. ¿Sabes cuántas veces estuve en riesgo por salvarte? El clan criminal que busca la destrucción está detrás de tu fortuna. ¿Ves? Eres parte de un juego más grande». Las palabras flotaban en el aire como un veneno. Todos los presentes quedaron boquiabiertos. Las piezas del rompecabezas encajaban en un cuadro que jamás habrían previsto. Hugo y Beatriz compartieron una mirada llena de asombro y terror. «Mamá, ¿por qué no?», empezó Hugo, pero se detuvo. ¿Qué podía decir ante una verdad tan devastadora? Los hombres armados avanzaban y la atmósfera se volvía densa. Había un peligro real ahora, pero antes de que pudieran reaccionar, Teresa levantó una mano y murmuró algo que sonó a un conjuro. La habitación pareció cargarse de energía, y en un instante, una explosión de luz iluminó la sala. Beatriz sintió que el suelo se retorcía bajo sus pies. La visión se convirtió en un mar de colores y sombras,
y el eco de gritos se desvaneció. Todo dejó de tener sentido. Se encontró de pie en un lugar diferente, como si el tiempo hubiera retrocedido, y todos estaban allí, pero en una versión anterior de sí mismos. Hugo, con las manos en los bolsillos, reía despreocupado. Clara, vivita y sonriendo. Y su madre, una mujer diferente, la joven Teresa, con ojos esperanzados. «No puedo dejar que siga así», dijo él, y Beatriz sintió que su corazón se retorcía. «¿Qué está pasando?», preguntó. La confusión reinaba en su pecho como una tormenta. «Debo corregirlo», murmuró Teresa como un eco lejano. Y ahí fue cuando Beatriz comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿En qué época estaban? ¿Qué decisiones habían tomado que llevaron a este punto? La verdad que se habían enfrentado palpitaba como una bomba de tiempo a su lado. ¿Consecuencias? El reloj estaba por sonar, y todos ellos eran piezas en una partida que aún no habían terminado de jugar. Y mientras todo flotaba en esa ambigüedad, se sintió más perdida que nunca. De repente, todo cambió. Beatriz aún estaba envuelta en el desconcierto de la revelación cuando un estruendo resonó a través del aire. Un haz de luz brillante surgió de algún lugar en la mansión, desbordando nubes de oscuridad que parecían engullirlo todo. «¿Qué está pasando?», gritó Hugo, retrocediendo, los ojos abiertos de par en par. Todo a su alrededor se volvía confuso, como si las paredes mismas de la mansión quisieran cerrarse y aplastarlos. Beatriz sintió que el pánico se apoderaba de ella, una presión en el pecho que la obligaba a querer escapar. «¡Eh!», exclamó Miguel, señalando hacia la luz. Pero no era solo luz, era algo más, algo que parecía tener vida propia. La energía chisporroteaba y zumbaba, haciendo eco en sus oídos. Beatriz se cubrió la boca, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Y entonces, de repente, alguien apareció en medio de aquella luz. Era una figura que todos conocían, pero a nadie le parecía posible. Era Clara, pero no la Clara que habían conocido. Esta Clara tenía una mirada fría y decidida, como si llevara años lejos de ellos, y no solo minutos. «Ustedes no entienden nada», gritó, su voz resonando con la fuerza de un trueno. «Todo esto es un juego, y yo soy su verdadera reina». La sala se quedó en silencio, cada boca abierta. La incredulidad llenó el aire. Clara, la misma mujer que había estado allí, la que había luchado y llorado, ahora parecía una fuerza que emanaba poder. «¿Qué?», tartamudeó Hugo, su mente intentando procesar lo que veía. «Lo siento, Hugo», continuó Clara, avanzando con pasos firmes. «Tu madre y yo tenemos un pasado que jamás imaginaste. Estamos en el centro de algo mucho más grande y más peligroso que tú piensas». Beatriz sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Clara? ¿Aliada de Teresa? Un nudo se formó en su garganta. «No, esto no puede ser verdad». Su voz temblaba mientras decía esas palabras, pero en su interior, algo le decía que debía creerlo. «Lo que yo hice para protegerte no fue un error, sino un sacrificio», explicó Teresa, intentando hacerse oír. «No quise que te involucraras en este mundo, pero no tiene sentido ocultarlo más. Clara ha estado operando en la sombra, controlando cada paso que has dado, Hugo. Hugo, tú eres parte del plan. Tu vida ha sido un tablero de ajedrez que aún no ha terminado». Las palabras de Clara eran como un eco ominoso. «Y el tiempo se acaba. La verdad sobre tus orígenes, sobre todo lo que has creído, está a punto de ser revelada de la forma más dolorosa». «¡Basta!», gritó Miguel, la frustración ardiendo en sus ojos. La tensión crecía y la atmósfera estaba impregnada de caos.
¿Qué se supone que significa esto, Clara? Eras parte de esto desde el principio. Clara sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era más bien la sonrisa de alguien que sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. No soy solo parte. Soy el hilo conductor. No solo he observado, he guiado hacia esto. Todo lo que has pasado, mis estrategias, todo fue para que llegases aquí, para que comprendieras tu verdadero potencial, el poder que llevas dentro. ¿Qué poder?, preguntó Hugo, sintiendo que el suelo se movía debajo de él. Cada palabra de Clara era como un latigazo que lo golpeaba. El conflicto se intensificaba, y la verdad se sentía más desconcertante. Tu linaje está conectado a algo antiguo, un poder que podría cambiarlo todo, y yo he estado esperándote para revelarlo. Juntos somos invencibles, pero tú solo, en tu ignorancia, serás fácil de manipular. Beatriz, confundida, se quedó mirando a Hugo, buscando un indicador en sus ojos. Estaban llenos de ira y confusión, pero también había una chispa de comprensión. ¿Y si todo lo que habían creído hasta este momento, todo lo que habían sufrido, era parte de un plan mayor? La sala pareció oscurecerse cuando Clara extendió una mano hacia Hugo, intentando tocarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, un estruendo terrible desde el fondo de la casa. Las paredes temblaron y un nuevo peligro se cernió sobre ellos. «¡Vámonos, ahora!», gritó Beatriz, aferrándose a Hugo, pero él seguía mirando a Clara, como si su mente estuviera llena de preguntas. Todo parecía colapsar a su alrededor, y la revelación desgarradora continuaba levitando en el aire denso. «Esto no ha terminado», susurró Clara, y mientras lo hacía, algo en su mirada le dio a Beatriz una inquietante sensación. El futuro de todos parecía depender de aquel instante, y la conexión entre ellos nunca había sido tan compleja y peligrosa. Así, con el caos y la incertidumbre envolviendo sus corazones, se vieron atrapados en una red de verdades ocultas y secretos desgarradores. La batalla no solo era por la verdad, sino por sus propias vidas. ¿Qué elecciones harían a partir de ese momento? El tiempo se estiraba como un hilo frágil, y el destino apenas comenzaba a jugar su cruel partida. Beatriz sintió que el aire se volvía denso, como si estuviera respirando una mezcla de miedo y confusión. La luz había estallado con tal fuerza que parecía traspasar su piel, dejando marcas de fuego en su alma. Clara, envuelta en esa energía oscura, sonrió con una arrogancia aterradora. «No puedes escapar de esto, Hugo. Tu destino ya está sellado», dijo con una voz que resonaba con poder. «¿Qué quieres decir con que mi destino está sellado?», preguntó, la incredulidad marcando cada palabra. «Esto es una locura». Antes de que Clara pudiera responder, un grito desgarrador la interrumpió. Era Miguel, su hermano, gritando desde el fondo de la sala. «Detente, Clara. Esto no va a terminar bien. No puedes jugar con el destino de nadie más. No después de todo lo que hemos perdido». El horizonte del horror se desplomó al unísono. La lucha por el control se había transformado en un juego de adrenalina, y la urgencia aceleraba los latidos de sus corazones. «¡Corre!», gritó Beatriz, jalando a Hugo hacia la salida. «No podemos quedarnos aquí». La mansión tembló con un estruendo que resonó profundamente, como si los cimientos gritaran por ayuda. Las sombras comenzaron a cobrar vida. Hugo, interrumpido por el miedo, vaciló. ¿Y si es cierto? ¿Y si lo que dice Clara tiene sentido? ¿Vas a dejar que ella controle tu vida? Ella no tiene poder sobre ti, replicó Beatriz, sintiendo que cada palabra era un estallido en su corazón. La conexión entre ellos había florecido a través del caos. Ahora era más palpable que nunca. Su voz era su ancla, su esperanza.
Dame la mano, le pidió con fervor. En ese instante, los ojos de Hugo brillaron con una revelación. Está bien, lo haré, dijo. Las palabras salieron como un susurro decidido, y en ese momento Beatriz supo que había un rayo de esperanza. Corrieron juntos por el pasillo, en medio del caos, el eco de los gritos retumbando tras ellos. Cada paso resonaba con la promesa de un nuevo futuro, pero el pasado seguía acechando. Cuando finalmente llegaron a la puerta principal, el aire se volvió fresco y liberador. Era como si hubieran roto una cadena invisible. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Hugo, mirando a Beatriz con la angustia aún grabada en su rostro. «No puedo dejar que se lleven a mi madre. Necesito entenderlo todo. Primero, debemos estar a salvo», respondió Beatriz. «Luego volveremos, juntos». Con eso comenzaron a correr, sabiendo que su batalla no había terminado, pero lanzándose hacia lo incierto. Mientras escapaban, Clara gritó desde la distancia: «Ustedes no pueden esconderse de la verdad». La amenaza flotaba en el aire, pero Beatriz se sintió más fuerte que nunca. La verdad, aún dolorosa, era su compañera, y no iban a renunciar. Al llegar al final de la mansión, una sensación de triunfo les envolvió. Sin embargo, el eco de las palabras de Clara aún resonaba en sus mentes. Había más por descubrir, más secretos por desvelar, y el juego apenas comenzaba. La historia de Hugo y Beatriz sería una larga travesía, pero habrían de enfrentarla juntos, luchando no solo por sus vidas, sino por la verdad que, aunque aterradora, los había unido. Los secretos se desvelarían, y cuando lo hicieran, nada permanecería igual. Ahora que conoces el desenlace de esta historia intensa, es el momento de actuar. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte lo que vendrá después. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que más personas descubran esta historia. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre lo que has visto. Tu participación es crucial. Comparte al instante este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir y hacer que nuestra comunidad crezca y se fortalezca.